esperamos en principio tener este tipo de patologías acá en el Perú, puesto que se hablaba que era más una cuestión étnica que una cuestión de país, porque en general acá en el Perú no había ningún caso publicado, ni tampoco en Ecuador y Bolivia como en otros países asiáticos. La gran mayoría de pacientes estaban ubicados en otros países, generalmente de raza blanca. Sin embargo, tuvimos pues la mala suerte de que nos tocó el primer caso de este linfoma que está relacionado a los implantes mamarios, no siendo este la única causa, porque hay otras pacientes que también tienen otro tipo de implantes, como ser prótesis en diferentes lugares, marcapasos, prótesis dentarias, que también han tenido relación con este problema. Reportados actualmente por la FDA, hay 733 casos de este tipo de problemas, mayormente relacionados con los implantes texturizados y sobre todo con un laboratorio que es Allergan. Después las otras causas o los otros implantes, pues por los estudios que hay, son de origen desconocido. Este implante se caracteriza en principio pues de ser maligno, sí, pero que tiene muy buena respuesta si se hace el tratamiento correcto. Y también es importante, cuando uno hace el diagnóstico, hacer la capsulectomía total y mandar la suficiente muestra de líquido para que sea estudiado. Lamentablemente acá en Arequipa pues no tenemos nosotros los laboratorios que hacen inmunohistoquímica específica para este tipo de lesiones, y en general todo debe ser derivado a Lima. ¿Cómo comienza este problema? Fundamentalmente empieza por un seroma tardío, que generalmente el tiempo de la manifestación puede ir de 1 año hasta los 28, con una media de 8 años. El ultrasonido en general es el primer estudio que solicitamos, y puede haber 3 opciones: que haya líquido. Bueno, si hay líquido se hace una punción con aguja fina guiada por ecografía, y a ese líquido se manda a estudiar para pedir 2 enzimas que son, dos marcadores inmunohistoquímicos que son muy específicos de este problema, que es el CD30 y el ALK. Cuando hay una masa, entonces ahí se sugiere también hacer una biopsia. Cuando no es concluyente, entonces ahí se realiza lo que es una resonancia nuclear magnética. Hay un problema para nosotros acá en Arequipa, que es que cuando uno saca la muestra de líquido tenemos 18 24 horas para analizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? La fijación con alcohol. Esto es importante. Si uno encuentra a un paciente que los resultados son CD30 positivo y ALK negativo, pues el tratamiento es la capsulectomía total. La estadificación de la paciente que nosotros operamos fue un grado T3. Afortunadamente no hubo más, pero este cuadro es muy importante porque esto es lo que permite tener una guía de orientación de cómo manejar al paciente. Primero, lógicamente, la consulta, la ecografía según el resultado de la resonancia y los estudios inmunohistoquímicos, y a partir de ahí el tratamiento quirúrgico. El caso clínico que tuvimos acá en Arequipa es una señora de tez racial mestiza, como la gran mayoría, y de 57 años, donde ella se operó en el 2009 y se colocó unos implantes Macam. 7 años después comienza con un crecimiento de su seno, y en el 2017 le realizan una capsulectomía total, le colocan implantes de oro silicón, pero en ese momento el médico que lo operó pues no mandó la prueba a pedir los estudios específicos. Y si uno no pide los estudios específicos, difícilmente el patólogo va a hacer un diagnóstico. En el 2021 la paciente concurre a la clínica también nuevamente con ese sobrecrecimiento de mama con dolor. Pues en principio lo sospechamos, lo pensamos, pero era raro pensar que una persona de estas características pudiera tener pues, el primer caso de linfoma anaplásico de células gigantes. Pedimos una resonancia nuclear magnética donde confirma el seroma periprotésico. Aproximadamente la cantidad que se evacuó en el acto quirúrgico fue de 450 centímetros cúbicos, y también es importante que uno, cuando saque esa muestra, tiene que mandar al patólogo en general no menos de 50 centímetros cúbicos para que tenga muestra suficiente para el estudio. Se hizo una capsulectomía total del lado derecho, que era la mama involucrada. El lado izquierdo tenía una condición pero pequeñita de 5 centímetros cúbicos y no estaba encapsulado.
se hizo un profundo lavado, no había olor, no había absolutamente nada, era un líquido como un seroma, pero sí lo que llamaba la atención era la cápsula. Entonces, por esta razón, también hicimos un lavado con 5-fluoruracilo, que es un citostático. Después que obtuvimos los resultados 15 días después, nos dio CD positivo al negativo, pero ya con el CD positivo más el BCL positivo ya estaba el diagnóstico confirmado, conjuntamente con el informe histopatológico que también hablaba de una posible lesión compatible con linfoma. La referimos al hematólogo, al cirujano oncólogo, que ya fue a Lima por su seguro a ser operada, y le hicieron una mastectomía radical. En su momento yo lo publiqué en el grupo de WhatsApp porque realmente también no tenía mucha orientación de cómo seguía este asunto. Y después tuve que recurrir a la doctora María del Mar Vaquero para que me oriente un poco más cuáles eran los pasos a seguir antes de mandarla a Lima. Bueno, la derivamos a Lima porque su seguro la cubría, así que perfecto. Pero después la paciente vuelve ya con los resultados de la cirugía y fueron negativos. ¿Por qué? Porque se pidió un PEC o una tomografía de positrones que hablaba de un posible inflamatorio, un proceso inflamatorio, o muy poco probable pudiera ser parte de la patología residual. Esta es la ecografía que tuvimos antes de operarlo, donde hay una alteración morfológica del implante, presencia de líquidos, sobre todo predominio de mama derecha. Esta es la resonancia nuclear magnética de esta misma paciente, donde también se ve cómo el seno derecho está involucrado. Estas son las fotos de la paciente y cómo nos llega al consultorio. Y ahí fue donde le planteamos de que era muy posible que no le colocáramos el implante por el gran seroma que tenía. Pero es una paciente que tenía compromisos, obligaciones, y dijo: no, doctor, yo quiero que me saquen, como me pasó la otra vez, que me sacaron la cápsula y me colocaron el implante. Bueno, entonces, de alguna manera, esa es una pregunta que me hago todavía y no tengo respuesta. Se hizo la cirugía, sacamos esa cápsula, previamente sacamos el líquido para no contaminar, porque pues no siempre tiene que sospechar de esta patología, más aún cuando tiene conocimiento. También se hizo una mastopexia, aprovechando las circunstancias y creyendo inocentemente de que esto no era un linfoma neoplásico de células gigantes. Este es el informe histopatológico que recomienda un seguimiento periódico del linfoma. Bueno, en fin, y este es el resultado del laboratorio que nos confirma el diagnóstico, donde sale el AL positivo, el BCL positivo, lo que ya había comentado anteriormente. El PET-scan es un estudio que piden en Lima, y el PET-scan definitivamente es, yo creo que lo que determina, porque hay una responsabilidad legal, el no actuar, porque habla de que hay un proceso inflamatorio, pero menos probable la recidiva de la enfermedad. Yo creo que ya con ese hecho justificó completamente la cirugía. Estas son las imágenes del PET-scan y resulta que los resultados de esta cirugía todos fueron negativos. Entonces se justificó la cirugía. La paciente vuelve a Arequipa y dice: bueno, doctor, mire, he quedado así, quiero reconstruir el seno, y sí, es complicado porque prácticamente la han dejado sin músculo, no tiene cobertura cutánea, no quiere más cicatrices. Entonces le planteo hacer injertos grasos en forma sectorizada para también aprovechar, porque es una señora que se cuida mucho, ya se había hecho una abdominoplastía. Entonces dijimos: bueno, podemos planificar tu cirugía entendiendo que podemos en 2 tiempos generarte una marcación de tu abdomen, porque la señora pues estaba muy deprimida. Dijimos: quédate tranquila que todo va a salir muy bien, y en último momento te colocamos el implante. Esta es la paciente donde se colocan 270 centímetros, mejor dicho, la marcación antes de colocarle el primer tiempo de grasa. Pedimos una resonancia nuclear magnética para ver cómo estaba la paciente antes de operarla, y si habla de alteración de la arquitectura, por supuesto, pues, porque no solamente tiene el traumatismo de la cirugía, sino que también tiene la grasa que se le ha inyectado, pero no se observan adenopatías ni lesiones que sugieran malignidad. Luego utilizamos un simulador para hacer un diagnóstico de certeza de cuál es la diferencia de volumen que hay.
para así poder ubicar cuál es el implante que se acomode para simetrizar lo más que sea posible este seno. Esta es la paciente al mes del posoperatorio. Hay una retracción todavía, como se dan cuenta, en el seno afectado. La misma paciente de frente. Este es un video. La paciente, por supuesto, que recuperó anímicamente, se recuperó muchísimo. Esto es a los 5 meses. Fíjense que la retracción se hizo mucho menos. Y esta es la paciente. Una paciente que está contenta, pero sí tuvo que pasar por unos avatares, sobre todo con su compañía de seguros, porque su seguro le cubría todo, se supone, pero cuando llegamos al momento de la reconstrucción dijo que no le cubría nada, todo un dedo. Este mensaje de WhatsApp nos llegó hace poco cuando estaba en Brasil, donde habla la historia de una paciente española. Habla del primer trato que tuvo de su médico cirujano, que le decía, no, esto es inflamatorio, esto se va a resolver, mientras ella pasaba por un montón de historias porque había fallecido su papá, estaba deprimida, le dolía, hacía altas temperaturas y decidió cambiar de médico. La atendió una doctora y la otra doctora sí la trató mucho mejor, la reconstruyó el seno. Por eso creo que es muy importante la lección, no bajar la guardia y siempre tener pendiente y presente que la paciente pues, es una persona que sufre y se merece toda nuestra atención. Demanda a Allergan. La demandó este año. Y muestra la historia que cuando la demanda tuvo que pagar los gastos de sus abogados, un montón de cosas, y después Allergan la contrademanda. Ella se tiene que hacer cargo de todos los gastos. Pero finalmente ella ya manda un mensaje feliz, donde le ganó a Allergan. Entonces me dice, bueno, no es mucho lo que voy a recibir, pero por lo menos tengo la tranquilidad de que otros pacientes no van a padecer lo que yo padecí. Entonces, algunas preguntas. Al momento de realizar el diagnóstico, ¿es conveniente hacer la reconstrucción inmediata? A veces los pacientes piden, solicitan, pero bueno, a veces uno también, por ceder con los pacientes, toma una decisión, pero como les digo acá, yo no tengo laboratorio como para hacer las cosas rápidas. ¿Cuánto tiempo después es conveniente hacer un PET scan? ¿Fue necesaria la cirugía de mastectomía radical? Bueno, según los resultados, pues no fue necesaria porque el primer tratamiento fue el correcto. Otra pregunta, ¿hay acá en algún Perú alguna casuística de esta patología? Y de ser así, ¿a quién se le importa? ¿Cuál es el compromiso que tienen los fabricantes de los implantes mamarios frente a la paciente? ¿Cubre el seguro médico el linfoma anaplásico de células gigantes? Esa es otra pregunta. Tuvimos que hacer reuniones con Zoom, con su abogado, con los abogados de la aseguradora, y creo que al final accedieron a pagar un porcentual mínimo. Después, bueno, en cuanto a cómo deben ser los controles postoperatorios, quién lo hace, el hematólogo, el oncólogo, el cirujano plástico, yo por ahí encontré alguna información que sí, la paciente tenía un linfoma anaplásico de células gigantes en un estadio como de esta paciente. El seguimiento se hace con tomografía computarizada 2 veces al año por 2 años. Listo. La paciente de linfoma anaplásico de células gigantes, ¿se le vuelven a colocar los implantes o solo los retiro? Yo estoy seguro que si yo hubiera tenido la posibilidad de hacer el diagnóstico, pues con toda seguridad no se los hubiera colocado. Pero también hay que pensar en que la mujer pues tiene que padecer el hecho de tener una cirugía. Generalmente cuando uno hace una capsulectomía, el seno tiende a retraerse y hay que pensar también un poco en ello, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias, doctor.